poquito con esta serie acerca del discipulado. Si no me equivoco, me corregís, Gustavo, esta sería la 4. La 4. La tercera fue el fin de semana pasado, que estuvo Janina ayudando, apoyando y enseñando. Y ahora vamos a ver entonces la clase número 4. Un discípulo es una persona productiva por diseño, ¿sí? Así que los que tomen nota de esta verdad porque es algo bien bueno para nuestras vidas. Somos personas productivas por diseño. Y eso es algo maravilloso, porque si es por diseño, quiere decir que no va a ser por esfuerzo exagerado, sino que ya estamos como preparados para funcionar de esta manera. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de ser productivos por diseño, ¿sí? Y esto que quiero compartirles es que la productividad no es más que caminar en la gracia, ¿sí? Ser productivo no es otra cosa que caminar en la gracia, gracias hijo, en la gracia y el favor de Dios, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer todas aquellas cosas para las cuales nosotros hemos sido llamados y aquellas cosas a las cuales Dios nos está invitando para que podamos caminar, ¿sí? Entonces esto siempre en nuestro corazón. Soy una persona productiva por diseño. Ser productivo no es más que caminar en gracia y favor, ¿sí? Esto tiene que ser algo bueno para nosotros. Quiero invitarlos entonces a Génesis 1:28. Desde el inicio de la creación, vamos a ver cómo Dios le da al hombre la capacidad, pero también la responsabilidad, ¿sí? Te da la capacidad, pero vos tenés esa responsabilidad de qué vas a hacer con lo que Dios te está encomendando y con lo que Dios te está depositando en tus manos. Desde el principio, Dios asigna al hombre la responsabilidad de ser productivo, ¿sí? Fue creado para funcionar de esta manera. Y a ver si les suenan estas frases a ustedes. Fructifíquense y multiplíquense. ¿Son palabras conocidas para ustedes? Sí, ¿verdad? Pero ahora, esto fue lo que Dios le dijo al hombre desde el principio. Así que cuando Dios dice algo, primeramente tenemos que saber algo. Es porque primero nos dio la capacidad para hacer o ser de la manera que Él nos está hablando, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice al hombre, fructificate, multiplicate, es porque primero le dio la capacidad para hacerlo. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos están entendiendo el principio? O sea, Dios habló, pero antes ya estaba la capacidad en el hombre para hacer aquello que Dios estaba hablando. Eso es algo maravilloso. Génesis 1:28. Para los que van a ver la grabación, el mate es entre yo y mi esposo, tranquilos. Aquí cada cual trae su equipo, su vaso, ¿sí? Entonces dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Listo, amor. Entonces, los bendijo y dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Y quiero que prestemos mucha atención. Dice muchas más cosas este pasaje, como hablar del gobierno que Dios le da al hombre, ese reinado sobre toda la creación, pero no nos queremos enfocar en eso. Nos queremos enfocar en fructifíquense y multiplíquense, porque estamos hablando de hacer discípulos, multiplicación. Entonces, para los que tomen nota de esto. La multiplicación en el reino de Dios es un principio espiritual y lo vemos desde el Génesis. Voy de nuevo para los que toman nota. La multiplicación es un principio espiritual. Todo lo que Dios creó lleva en sí mismo la capacidad de multiplicación. ¿Se acuerdan cuando le dice a las plantas, a las semillas, no? Y produzca. O sea, tiene la capacidad de producir, de multiplicarse. Y eso es algo poderoso. Es un principio espiritual. Así que ahí dentro tuyo decir, yo tengo la capacidad dada por su Espíritu para multiplicarme. Así que como hijos de Dios, podemos multiplicarnos y vamos a ver que ese es el gran plan del Señor, que nos multipliquemos en esta tierra. Así como un día se lo dijo a Adán, nada más que lo que multiplicó a Adán no fue tan bueno. Porque se multiplicó toda una generación caída, un hombre caído. Pero vos y yo no vamos a multiplicar eso.
vos y yo multiplicamos la nueva creación, los nacidos de Dios. Y vamos a ver que tenemos la capacidad y tenemos la semilla que produce esa multiplicación, ¿sí? Bueno, entonces es un principio espiritual. Otra de las cosas que me anoté para no olvidar es que la gran comisión se trata de la multiplicación de discípulos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sí? En el Génesis se tenía que multiplicar la raza humana. Vino la caída, se multiplican todos caídos. Pero hete aquí que la gran comisión es la multiplicación de discípulos de Cristo, personas nacidas de nuevo. Hay una nueva oportunidad, una nueva humanidad, ¿sí? Que está surgiendo desde la multiplicación a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos abrazan esa palabra y diga ahí en su corazón, yo me voy a multiplicar? ¿Sí? Me voy a multiplicar. ¿Amén? Bueno, una de las cosas que quiero animarlos es que Dios no nos envía a hacer nada sin que antes nos capacite y nos dé los recursos para hacerlo. Voy a hablarlo más despacito porque esta es una palabra que usted la tiene que abrazar para todas las áreas de su vida. Dios no nos envía a hacer nada sin antes capacitarnos y darnos los recursos. Cuando Dios te envía a hacer algo, puede que en tus ojos naturales no veas nada. ¿A cuántos les pasa que cuando Dios les habla los desafía? Y lo primero que ven es que no pueden. ¿Les pasa eso o solo a mí? Dios te dice, vas a hacer esto, y vos mirás y decís, no me alcanza, no sé cómo, no. Pero ¿qué pasa? Es que es por fe. Cuando Dios te habla y vos caminás en la paz, es como, no sé cómo explicarlo esto, pero es así. Vos caminás por fe en eso que Dios te está hablando y ¡pum! Aparece la manifestación de los recursos, te das cuenta que tenés la gracia, tenés la habilidad, tenés la capacidad, pero mientras vos te quedes parado no vas a ver nada de eso. Pero cuando vos por la fe caminás en la palabra de Dios, empezás a ver la manifestación de los recursos para cumplir su propósito y también de las habilidades y las capacidades que te dio. Muchos pueden decir, no, pero yo no sé predicarle a nadie, no sé. ¿Pero lo intentaste? ¿Ya te acercaste a alguien? Porque hay gracia de Dios para predicar el Evangelio. O sea que hay habilidad dada por Dios a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga amén para que los que están acá digan sí, no, amén, están contentos con eso. ¿Me explico? Dios te manda a ser discípulo, pero hasta que no camines en el ir de la palabra, no vas a descubrir esa gracia que hay en tu vida para compartir el Evangelio. No vas a ver la manifestación de los recursos para viajar a la casa, para invitarlo a comer al futuro discípulo. Hay recursos para eso, mi hermano. Hay recursos para ser discípulos, pero tenemos que caminar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Caminemos en su palabra, ¿sí? Entonces, desde el principio Dios nos capacita para dar fruto, para ser productivos. Eso es algo tan hermoso, ¿sí? Hacer discípulos, para los que toman nota, hacer discípulos es parte de nuestra vida productiva, ¿sí? Es una parte, porque como hijos de Dios somos productivos en todo, o al menos ese es nuestro diseño. Cualquier área de tu vida en la que vos estés caminando, vos estás preparado para ser productivo. En tu trabajo, en tu familia, haciendo discípulos, en el ministerio. Vos sos una persona productiva por diseño, ¿sí? Gloria a Jesús por eso. Entonces, quiero mostrarles ahora que primero y principal, que cuando hablamos de la multiplicación de los hijos de Dios, tenemos que saber que nosotros tenemos la semilla que produce ese nuevo nacimiento, la semilla que produce la multiplicación. ¿Y cuál es la semilla? ¿Cuántos saben cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? Muy bien, la palabra. El Evangelio es nuestra semilla. Y si vos estás sembrando el Evangelio, va a haber multiplicación. ¿Cuántos dicen amén y le aplauden al Señor y dicen, vamos a sembrar la semilla? Hermano, mire, esta es una ecuación súper simple. Si no hay multiplicación, alguien no está sembrando la semilla. No miremos a nadie, no miremos a nadie. La multiplicación es un principio espiritual. Si sembramos la semilla, hay multiplicación. Entonces, si sembramos el Evangelio, hay multiplicación. Gloria a Dios. Hay multiplicación. El reino de Dios se extiende, los discípulos se multiplican. Gloria a Jesucristo por eso. Amén. Bueno, quiero mostrarles a través de la palabra un discípulo
que lo hemos tomado como modelo en muchas cosas, que es el apóstol Pablo. Él es un discípulo productivo. Vemos en él cómo Dios ha obrado a través de su vida y vemos un diseño. Miren, Corintios, Primera de Corintios 15, 10. Me encanta esto. Vieron que, voy a hacer una pausa acá, pero a veces el mensaje de la gracia de Dios, por alguna razón, tiene como ciertas facetas en las que muchas veces la gente se confunde o rápidamente interpreta mal las cosas. Entonces, a veces cuando en el mensaje de la gracia se habla de trabajo, ya eso no es gracia, ¿no? No, la gracia es todo así como, no hay que hacer nada. Claro que no, para salvación no hay que hacer nada, pero después el Señor nos mandó a hacer muchas cosas con su gracia, ¿sí? Y eso es lo que queremos comprender, ¿sí? El trabajo, hermano, está dentro del diseño de Dios, y así se lo tiro como para dejarlo caer. Recuerde que el trabajo para Adán estaba antes de la caída, no, porque algunos dicen el trabajo es una maldición, no, es una bendición. Antes que Adán comiera del fruto, ya Dios le había dado un huerto para ladrar, así que el trabajo es una bendición, ¿sí? Trabajar es una bendición. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. ¿Trabajó o no trabajó? ¿Mucho o poco? Más que todos, dice él. Pero me encanta porque él da la clave. Él dice, pero no fui yo, sino la gracia de Dios obrando en mi vida y a través de mi vida me llevó a trabajar mucho. Lo voy a decir de esta manera, la gracia de Dios obrando en nuestras vidas nos lleva a ser muy productivos en el propósito de Dios, en la extensión de su reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No es lindo, José? La gracia de Dios en vos te hace ser productivo. No es por esfuerzo, es que su vida está obrando en nosotros. Y si la vida de Cristo obra en nosotros, ¿qué vamos a hacer si no son las obras que Él hizo también? Amén. Entonces, me encanta lo que dice Pablo. Dice, su gracia en mí y a través de mí me ha llevado a ser muy productivo y a trabajar mucho. ¿Cómo lo podríamos decir? Yo me anoté acá, su gracia, su favor, su vida en nosotros nos hace ser productivos, pero escuche esto, ayudándonos a desarrollar el potencial que Dios depositó en nosotros para bendecir al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, desde que naciste de nuevo hay un depósito en tu vida. El evangelio es un depósito. Pero además de eso hay muchas cosas en vos para bendecir a este mundo. ¿Sí? Entonces, cuando vos entendés la gracia, el favor, te va a llevar a bendecir a otros, te va a llevar a abrazar a otros, te va a llevar a entrenar, a enseñar, a compartir de Cristo con otros. Si eso no está pasando, vamos a preguntarnos, ¿qué está pasando en mi vida? Porque su gracia nos impulsa, dice la palabra, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que vamos a remarcar sobre la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios no nos vuelve pasivos, no nos vuelve perezosos, indiferentes, incompasivos o improductivos. Todo esto es contrario a la gracia de Dios. O sea, la improductividad, la incompasión, o sea, la pereza, no tiene nada que ver con la naturaleza de Cristo, no tiene nada que ver con su gracia en nuestras vidas. Entonces, estas cosas no las produce la gracia de Dios, todo lo contrario. La gracia te activa. ¿Cuántos dicen amén en eso? Te activa. Pablo, el apóstol, cuando recibió a Cristo, recibió el evangelio, se activó en el Señor. Y dice que trabajó más que todos. Y fue sumamente productivo y exitoso en la misión que Dios le había dado a él. Y nosotros también lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? También lo vamos a hacer. Entonces, una de las cosas que vamos a ver ahora en Efesios 2:10 es que, como dijimos, la gracia de Dios significa que no podemos hacer nada para salvación. O sea, no es por obras, eso lo tenemos todos claros aquí, ¿verdad? No somos salvos por obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. Pero hay una palabra en la que quiero que hoy compartamos y veamos nuestro diseño. Porque como dijimos al principio, fuimos diseñados para ser productivos.
Ahora, nacimos de nuevo y el diseño de esta nueva creación es la productividad, porque así fue siempre. Miren, vamos a leer Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios, dice la palabra, por nuestra unión con Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Efesios 2:10, otra traducción dice, nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Esta traducción dice, nos creó para que vivamos haciendo el bien. Entonces, ¿hacemos o no hacemos? ¿Hacemos obras o no hacemos obras? Fuimos creados ¿para qué dice? Para hacer buenas obras. Así que el hacer el bien es parte de tu nueva identidad, es parte de mi nueva identidad. Hacer el bien es parte de tu diseño, es parte de mi diseño. ¿Qué quiero decir con diseño? Que no es algo forzado. No es, ¿viste? Tengo que hacer esto que no, es parte de tu identidad, de tu naturaleza, hacer el bien. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, para bendecir al mundo, para hacer bien a este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mayor bien que le podemos hacer a esta humanidad? Medítelo un minuto. ¡Eso! Me encantó. ¿Quién lo dijo? Cari, ¿cuánto tenés? 1 mes, 2 meses acá y ya la tiene clarísima, Cari. ¿Qué es el mejor bien que le podemos hacer a la humanidad? Predicar el evangelio. Es lo mejor que tenés en tu vida para darle a esta humanidad, para darle a este mundo perdido. Wow, tenés la respuesta. A veces no, por ahí mirás el noticiero, te indignás, mirás las cosas que pasan, te indignás. Vos y yo tenemos la respuesta para que esas cosas cambien. Y es la nueva creación, el nuevo nacimiento por medio del evangelio. Nuevas personas en Cristo Jesús. Eso va a erradicar estas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver cómo Pablo se toma muy en serio esta encomienda. Hechos 20, 26, 27. Mire lo que dice Pablo, dice que él predicó sin descanso la encomienda que Dios le dijo. Dice, por eso puedo declarar, esto es una declaración fuerte, por eso puedo declarar con la frente bien alta, es una traducción bien a lo nuestro. Me encanta, Pablo dice, puedo declarar con la frente bien alta que si alguno perece, la culpa no es mía. ¡Ay, mi Dios! La leíste, Diego, ¿no? La leíste. O sea, que si alguno perece, la culpa no es mía, porque jamás he eludido la responsabilidad de declararle todo el mensaje de Dios. Lo traducimos más argento. Lo que Pablo está diciendo es, jamás eludí, esquivé, evité, pasé por alto la responsabilidad de predicar todo el evangelio. No me hice el que... No pasé por alto eso, dice Pablo. Y en otras palabras, lo que él está diciendo es que él había hecho exactamente lo que Dios le había encomendado, que era predicar su evangelio. Y me encanta porque él dice, yo puedo declarar con la frente bien alta, que nunca lo evité, que nunca rehusé, que no pasé por alto, que no me hice el que no entendía, sino que claramente entendí el mandato de mi Señor y lo he cumplido y he predicado todo el consejo. Me han perseguido, me han querido matar, me han encarcelado, pero yo no he dejado de predicar el evangelio a todas las personas y no solamente a las de aquí, sino siempre mi anhelo es a donde no conocen quiero ir, decía Pablo. Un discípulo productivo. Pablo dice, no he dejado de predicar nunca el evangelio y lo he hecho una y otra vez de manera completa, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque Pablo también nos está diciendo que este discipulado no está sustentado en fuerzas humanas y en motivaciones, esto es muy importante, mi hermano, en motivaciones perecederas. El discipulado no puede estar fundamentado en motivaciones como yo, por ejemplo, acá me anoté algunas de las que pueden ser, ¿no? Como el miedo, la obligación impuesta, ¿no? Y el reconocimiento, la presión. No, el discipulado no puede nacer desde esas motivaciones. El discipulado primero nace de una revelación del evangelio para nuestras vidas, porque hemos comprendido el mensaje de la cruz.
Y luego inmediatamente la motivación es el amor. El amor. La revelación del amor de Dios nos va a llevar no solo a amar a Dios, a amar a las personas porque Él las ama. Y nosotros ahora tenemos su corazón, tenemos su vida en nosotros. Entonces el discipulado está sustentado primeramente en el Evangelio, en la revelación del Evangelio. Pero no solamente en eso, sino que también en el amor y la obediencia a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos toman la encomienda que Dios nos hizo de ir y hacer discípulo como algo verdaderamente personal de Dios a tu vida? Él te encomendó. Él te envió y te dijo, esto es lo que vas a hacer. Discípulos. Andá y predica el Evangelio. Y abrazá a las personas. Enseñales, instruílas, entrenalas, acompañalas hasta que ellas estén firmes y puedan ellas también hacer discípulos. El discipulado es una vida de compromiso. Lleva tiempo, lleva acompañamiento, lleva amor, lleva dedicación. Pero vale la pena, ¿cuántos dicen amén? Vale la pena discipular personas para Jesucristo. ¿Amén? Bueno, ya casi que estamos terminando, ¿sí? Pero acompáñenme a 2 de Timoteo 2, 1, 2. Quiero darles ahí unas claves lindas. Yo no sé a quién. Acá. Pensé que le dé el celular a alguien. 2 de Timoteo 2, 2. Ya casi que estamos terminando. 2 de Timoteo. Capítulo 2. Denme un segundo hasta que me abre el celular. Acá estamos. 2, 1, 2. Mire. Dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que te da en Cristo. Otra traducción dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Dice, lo que has oído de mí enseñar, que han sido verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Les voy a compartir acá algo muy lindo que Pablo le está enseñando a su discípulo, porque Timoteo era discípulo de Pablo, ¿sí? Y le dice, esfuérzate o cobra fuerzas, pero me encanta esto, porque lo que él le está diciendo es, el esfuerzo no es en tu fuerza, no es en tu capacidad o en tu habilidad. Le dice Timoteo, el esfuerzo es en la gracia. Es en gracia, no una cosa pesada. Esforzate en la gracia que te fue dada. Esforzate en lo que ya te fue provisto para que vos puedas hacerlo, ¿sí? Entonces, recordamos que Pablo atribuye, para entender esta parte cuando le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, tenemos que recordar que Pablo, como leímos en los capítulos anteriores, en el texto anterior, Pablo atribuye la productividad de su ministerio al obrar de la gracia de Dios en su vida. Recuerden, he trabajado más que todo, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo sabía algo, la gracia lo llevaba a ser productivo. Y cuando le va a dar un consejo a Timoteo, eso es un discipulador que ama, pero le da la clave y le dice, mirá, yo ya descubrí la clave de ser productivo en el ministerio. Yo ya me di cuenta que es lo que te lleva realmente a cumplir la misión de una forma apasionada, de una forma bien eficaz. Y es que te esfuerces en la gracia que te fue dada. No en tu fuerza, no en su gracia, es su gracia. En otras palabras, la gracia de Dios en tu vida es la clave de que vos puedas cumplir con todo aquello que Él te llamó a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, tengo gracia de Dios para esto? Amén, tenés gracia de Dios para hacer la misión, ¿sí? Entonces me encanta esto, déjate guiar, déjate impulsar, déjate llevar por la gracia de Dios que está obrando en tu vida. Hermano, la gracia no se equivoca, la gracia te va a llevar a ser productivo y te va a llevar a ser muchos discípulos, ¿sí? Otra de las cosas que dice, que busque hombres fieles, o sea, que entregue a otros, y me gusta esto, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, porque Pablo predicaba y había muchas personas cuando Pablo predicaba, pero dice, lo que has oído de mí, esto entrega a otros. Vamos a hacer una pregunta, yo creo que todos la saben, Cari no puede responder en esta oportunidad, ya se sacó un 10. Lo que has oído de mí, ¿qué oyó Timoteo de Pablo? A ver si alguien me ayuda por ahí. Selena, ¿qué oyó Timoteo de Pablo? A ver.
Brian, ¿qué oyó? Eso, muy bien, el Evangelio, lo que has oído de mí ante muchos, esto deposita en otros. Esto compartí con otros. Esto lleva a otros. El Evangelio. Me encanta, lo que has oído de mí. ¿Qué oyeron ustedes? El Evangelio. Ese Evangelio que está sembrado en su corazón, vayan y compártanlo con otros. Busquen personas para depositar el Evangelio. Y tranquilos, porque el Evangelio solito hace su obra, ¿sí? La palabra no vuelve vacía. Bueno, y dice, y que estos hombres luego puedan enseñar a otros. Y volvemos a lo mismo. Habla de ese trabajo hermoso del discipulado, que no es, tiro la semilla y me voy. ¿Sí? Discipulado es acompañamiento. Discipulado es amar a la persona. Es querer que la persona conozca la revelación completa del Evangelio. Es desear en nuestro corazón su crecimiento y que pueda conocer más al Señor, porque nosotros sabemos que en ese conocimiento hay libertad para su vida. Cada vez más y más del Señor, pero también más libre de viejos pensamientos, de viejas estructuras mentales, si viene de sistemas religiosos, de la religiosidad, del sistema del mundo. El discipulado, hermano, la base y el sustento es amor. Amar a las personas. Y no es por nuestras propias fuerzas, sino porque ahora tenemos una nueva naturaleza que nos permite a nosotros amar como Dios ama. Así que la invitación para esta clase, que es la 4, es ser discípulos productivos. Esto no por esfuerzo, sino por diseño. Y en este diseño de productividad hay gracia abundante para hacer todo lo que el Señor nos envió a hacer, ¿sí? Y nos envió a predicar el Evangelio y nos envió a sanar enfermos y a liberar endemoniados y a hacer sus obras. Y para hacer sus obras hay gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay gracia para hacer la misión. Hay gracia para hacer las obras de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.